Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces come el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Cuando el evangelio se empezó a difundir, mis hermanos, muchos no entendían. Pablo fue escogido como apóstol a los gentiles, porque recordemos que los primeros conversos, los primeros creyentes, Cristo Jesús vino a los judíos, pero por cuanto muchos judíos no le recibieron, no quisieron reconocerle, empezó el evangelio a los gentiles, y allí entramos, gracias al Señor, nosotros los gentiles, y empezaron a venir al evangelio, a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Mucho pueblo gentil, de muchos pueblos, de muchos lugares, vinieron a la salvación, mucho pueblo gentil. Pero como era gentil, el judío tenía sus prácticas, sus mandamientos de cómo conducirse, de cómo actuar, pero el gentil no. El gentil fornicaba, adulteraba, hacía desórdenes, hacía muchas cosas, y cuando viene a la salvación a Cristo, lo mismo que aprendió como gentil, venía a la iglesia a empezarlo a practicar. Entonces Pablo, viendo estas cosas, empieza a mandar cartas a todas las iglesias, a Éfeso, a Corintio, a Galacia, a todas las iglesias que empezó a fundar. Él les empieza a mandar cartas. Entonces Pablo se dio cuenta que la iglesia de los Corintios era una de las iglesias que cometía más errores. ¿Por qué? Porque era un puerto. Era un puerto, ese lugar donde venían muchas culturas y venían de todos los lugares, y ahí estaba Diana de los Efesios, un templo de una diosa muy grande, y allí tenían muchas prácticas. El templo de Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad, y al ser la diosa de la fertilidad, pues todo el mundo tenía relaciones, todos contra todos, y muchas prácticas que no agradaban. Entonces cuando vienen al evangelio, empiezan a practicar cosas y a hacer cosas que no convenían. Y entonces, cuando es instituida la Santa Cena, Cristo Jesús la compartió con sus discípulos, y allí enseñó la coinonía, allí enseñó la relación de fraternidad como cuerpo de Cristo. Cristo Jesús con sus discípulos, el amor que tenía que haber entre los primeros discípulos, y después con la iglesia, que fue instituida la iglesia, comía el cuerpo de Cristo, el pan y el vino, pero aparte había un tiempo en el cual comían como en hermandad, y empezaron a haber no comprensión en esto, y el Señor y Pablo empieza a mandar cartas y les empieza a decir, porque se empieza a dar cuenta Pablo que empiezan a haber gente que se empieza a enfermar, gente que empieza a morir, literalmente. Estoy hablando literalmente. Había muchos débiles, enfermos literales, y también empezaron a morir muchos. ¿Por qué? Porque no entendían el propósito de la mesa del Señor. Entonces por eso Pablo, cuando manda la carta, empieza a decir, y dice aquí, examínese cada uno, porque él está diciendo, dice, el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de Cristo, porque hubo unos culpables que murió el cuerpo de Cristo. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Los soldados, los que dijeron que muera. Entonces ellos son culpables del cuerpo de Cristo, aunque había propósito, pero siempre hubo uno o algunos que dijeron que muera. Entonces cuando alguien toma indignamente, pasa a ser de los culpables que permitieron que nuestro Señor Jesucristo muriera. Y también dice, examínese cada uno. No dice que se examine tu esposa, que se examine tu esposo, que examine a tus suegros. Examínese, como dice, cada uno. Cada uno. Esto, aunque fue escrito en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente en los primeros 100 años antes de los 70, porque todavía no ha sido destruido el templo antes de esa fecha. Fue instituida la Santa Cena después de que murió nuestro Señor Jesucristo, pero lo empezaron a practicar, y entonces la palabra de Dios dice, examínese. Hasta nuestros días, cada uno que coma uno o beba estos elementos, uno se tiene que examinar antes, porque si antes había débiles
enfermos y unos murieron, es lo mismo hoy. Hoy cuando uno come estos elementos sin discernir, sin entender las cosas del Señor, hay debilidad, hay enfermedad y hay muerte, literal y espiritual. Entonces por eso es importante, mis hermanos, que nosotros analicemos cada uno de nosotros en qué condición estamos tomando estos elementos. Por eso yo siento que no lo deben tomar los niños, porque un niño no entiende las cosas, no comprende, y debe de haber en uno una madurez, un razonamiento de las cosas, qué representa estos elementos y cuál es el propósito de estos elementos y la condición en la que estamos tomando estos elementos. Amén. Ahora, hay otro punto importante, mis hermanos. Es importante que nosotros entendamos qué es pecado. Porque cuando uno toma los elementos y no sabe uno ni qué es pecado, pues no tiene uno la conciencia de las cosas. Un niño no entiende muchas cosas. Un niño, un adolescente a veces no entiende las cosas y no sabe qué está bien, qué está mal. Está aprendiendo un niño. Pero nosotros tenemos que ir avanzando y tenemos que ir creciendo. Entonces, mis hermanos, a veces no sabemos qué es pecado. A veces no sabemos que aunque la palabra de Dios, la palabra pecado, es errar al blanco, es una violación del mandamiento, pero a veces no conocemos ni siquiera los mandamientos. No conocemos ni siquiera los 10 mandamientos, ni tampoco los mandamientos que los judíos lo practican, son los 613 mandamientos. Si no conocemos los 10 mandamientos, menos vamos a conocer los 613 mandamientos. Y como no sabemos, estamos errando, nos estamos equivocando y estamos pecando delante del Señor. Entonces, mis hermanos, dice aquí su bendita palabra, Proverbios 28:13, dice así tu palabra: el que encubre sus pecados, no dice uno, está hablando en plural, y plural es de 2 en adelante, pueden ser 2 o pueden ser 1000, ¿verdad? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces hay una regla que el Señor Jesús, que nuestro Padre está diciéndonos aquí: el que encubre su pecado no prosperará. No hay prosperidad. Prosperidad es que nos vaya bien, ¿verdad? Pero dice aquí en Juan capítulo 3 verso 1 y 2, dice: amados, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Cuando hay una buena prosperidad, mis hermanos, hay avance en nosotros. Cuando hay una prosperidad en nosotros, no solamente es en la economía, no solamente es en la economía, sino tenemos que ser prosperados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Por qué a veces no entendemos la palabra? Porque no hay una prosperidad en el espíritu. Porque a veces no avanzamos en nuestro carácter, en nuestro temple, en nuestra formación, porque no hay una prosperidad en el alma. Entonces todo va unido, mis hermanos, que tenemos que ser prósperos en nuestras finanzas, en nuestra vida personal, en el matrimonio, con nuestros hijos. Y si no hay algo porque el cual no ha sido uno prosperado, porque nuestro Señor y nuestro Padre bueno dice que Él hace crecer la hierba en la tierra, y que da a los bueyes su alimento, y que da a los cuervos su pan. Y si hay escasez en algunos hijos de Dios, es por algo. No es porque Dios no quiera alimentarlos, sino porque hay algún detallito o algunos detallitos por ahí, vamos a decirle detalles, o se han olvidado, ¿verdad? O no hemos entendido, no pensamos que era pecado, pero cometimos el pecado. Pero la palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará. No importa si tú no sabías, no importa si se te hizo fácil, no importa si lo hiciste cuando tenías 15 años, no importa si lo hiciste cuando tenías 20 y tienes 70 y no eres prosperado, no importa. La palabra de Dios, a ver, apenas estamos empezando, mis hermanos, no me hagan ojitos. ¿Qué dice la palabra? El que encubre su pecado no prosperará. ¿Queremos ser prosperados? Entonces estemos alerta, porque se trata, mis hermanos, de nuestras vidas.
se trata de nuestras familias, se trata de nuestro bienestar personal. Y si no captamos las cosas ahorita, se nos va la oportunidad. Y esta es una grande oportunidad que el Señor nos pone a cuentas. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para perdonarnos nuestros pecados. Y esto es una oportunidad de ponernos a cuentas, de que seamos prosperados en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que sea prosperada nuestras familias, que sean prosperados los matrimonios, que sea prosperada esta iglesia, que sea esa novia arrebatada para el Señor, porque el Señor no se va a llevar una novia pecadora. Estará muy hermosa, pero encubriendo sus pecados, el Señor no se la va a tomar. Por eso me interesa que estemos aterras. No me hagan ojitos, mis hermanos. Entonces, el que encubre su pecado, ¿qué es encubrir? Fíjense nada más todas las definiciones de la palabra encubrir. Del Strong, mis hermanos, es del Hebreo 36:80. Es engordar. Ay, santo Dios. La gordura, ¿qué cubre? Cubre los huesos, cubre los intestinos, cubre muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el engordar cubre. ¿Nosotros podemos engordar espiritualmente? ¿Podemos engordar espiritualmente? Pues el mucho conocimiento envanece y hace que ese conocimiento cubra tus pecados. Pues dice, no, yo ya sé mucha palabra, el Señor me ha dado grandes remas por su misericordia. Pues entonces te hace engordar, y la gordura hace que no te des cuenta de tu pecado. Dice engordar, llenar vacíos, secreto, disimulo, cobijar, cubrir con ropa. ¿La ropa para qué es, mis hermanos? Para cubrir nuestras carencias o abundancias, ¿verdad? Cualquiera de las dos, la ropa cubre, ¿verdad? ¿O no? Nuestra carencia o abundancia se cubre, ¿verdad? Cubre también nuestra vergüenza, ¿verdad? Y cuando uno peca, ¿le da una vergüenza? ¿No? Pues hay pecados que te producen vergüenza. Por ejemplo, si yo aborté, si yo maté a mi hijo, me va a dar vergüenza decirlo. Si yo engañé a mi esposo, me va a dar vergüenza decirlo. Algunas le darán vergüenza, unas no, es uno más en la lista y lo palomea, ¿verdad? Entonces hay pecados que te dan vergüenza y hay pecados que no te dan vergüenza, hasta los presumes. Dice, me tomé la docena de cervezas. Y para ti es un récord. Bueno, no, bendito, no, para aquí no, ¿verdad? Ni siquiera conocen las marcas. Pero hay pecados que dan vergüenza y hay pecados que no dan vergüenza. Y por eso uno los cubre. Cuando uno roba, hay rateros que le dicen a los compañeros, fíjate que sí robé y salí victorioso, y lo anuncia con mucha alegría contra sus compañeros. Pero hay otros que roban y dicen, híjole, no voy a decir que robé esto, pero Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe que pedí prestado y no he pagado. Y a mí me da vergüenza. Hay cosas que nos dan vergüenza, pero es importante ponernos a cuentas, mis hermanos, porque no entendemos hasta dónde abarca el pecado, hasta dónde abarca las faltas, porque no sabemos la palabra, porque no nos han explicado las cosas. Pero es importante que aprendamos, porque si no, no vamos a poder gozar de estos beneficios. Y nuestro Señor Jesucristo murió para perdonarnos. Para perdonarnos, ese fue uno de sus propósitos. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, pero si uno peca,
y uno no confiesa, la misericordia se prolonga, ¿no? Entonces Dios desea, mis hermanos, que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y si no hay una prosperidad es por alguna situación, y que el Señor nos revele si la gordura nos está tapando los pecados, algún vacío, algún secreto que no queremos decir porque nos da vergüenza, porque ya se nos olvidó, ya pasaron tantos años que ya se nos olvidó. A veces es muy fácil disimular las cosas y cubrirlas y guardarlas, ¿verdad? Hay muchos secretos a veces que uno tiene porque le da uno vergüenza a las cosas. Hay personas que cuando beben tienen un periodo de inconsciencia. La persona que bebe, la persona que se droga, hay un tiempo en que sus sentidos se pierden y no hay inconsciencia. Y cuando hay inconsciencia, mis hermanos, se cometen cada imprudencia. Puedes en ese momento hablarle a la mujer de tu mejor amigo, puedes matar, puedes violar, puedes abusar de tus hijos, de tus hijas, puede pasar muchas cosas, porque está en ese estado de inconsciencia. Pero no por estar en ese estado de inconsciencia el Señor te la va a perdonar o te la va a pasar. Uno tiene, dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados, te den vergüenza o no te den vergüenza, hay que confesarlos, porque eso nos va a ayudar a nosotros. Amén. Y dice así en Juan capítulo tercera de Juan capítulo 1 verso 2, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, dice su bendita palabra. Amén. Aquí está nuevamente, pero el Señor quiere que seamos prosperados en las tres áreas de nuestra vida. Es importante, mis hermanos, que seamos prosperados, el confesar, apartarnos para que la misericordia del Señor llegue a nosotros. ¿Ok? Entonces, dice aquí su bendita palabra, tercera de Juan, capítulo 1, amado, os ruego que sean prosperados en todo, así como prospera tu alma. Entonces, vámonos aquí más adelante, en primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, que identificar, que tenemos que tener esa conciencia de identificar el pecado. Y dice aquí: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice Apocalipsis 12:10: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestras almas, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Satanás fue arrojado a esta tierra y él sigue trabajando, él no se detiene. Entonces, mis hermanos, con esta cita quiero decir, mis hermanos, que el hombre constantemente peca. No hay hombre que no peque, porque tenemos nuestra naturaleza, las concupiscencias en nuestra carne. Pero nuestro Señor Jesucristo, sabiendo nuestra condición, Él siempre intercede por nosotros y nos da esa alternativa de pedir perdón a nuestro Señor constantemente, porque el acusador está acusándonos. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios jurídico y que actúa en leyes. Y entonces en la ley, cuando hay un fiscal es alguien que te acuse, y si dice, ¿sabes qué? Esta persona, yo demando a esta persona, yo estoy contra ella porque está violando este mandamiento, y llévenla a la cárcel, hay una sanción para ella. Entonces el abogado sale inmediatamente en su defensa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir con el abogado. Si nosotros tenemos un abogado y no vamos a él, ¿qué caso tiene? Nosotros tenemos que ir a nuestro abogado, porque él está en esa función de interceder por nosotros constantemente. Entonces es importante que nosotros aprovechemos ese beneficio de que tenemos un abogado todo el tiempo, y tenemos que ser sinceros con él y decir: ¿sabes qué? Pequé, ayúdame, sácame de esta. Yo no quiero que el fiscal me meta a la cárcel, porque cuando esté en la cárcel es
son más problemas. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre, dice en Isaías 53, mis hermanos, muchas de las beneficios que tiene para nosotros, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, en Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. Entonces tenemos muchos beneficios, pero si no vamos al abogado, esos beneficios se detienen. Esos beneficios se detienen porque no entendemos hasta dónde llega el alcance del pecado. Es una violación y el Señor dio mandamientos para que cumplamos esos mandamientos, y si no los cumplimos hay una consecuencia. Amén. Ahora dice aquí su bendita palabra, bendito el Señor porque Él es bueno en gran manera. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hay muchas citas, mis hermanos, acerca de estos puntos, acerca de que el Señor sabe todas las cosas, ve todas las cosas. Y dice en 2 de Corintios 5:10, dice, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros un día vamos a morir, todos. O si viene el Señor, bueno, ya seremos levantados, pero un día todos vamos a morir. Y dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo son presentados todos los que reconocieron a Cristo Jesús como su Salvador y son reconocidos como hijos. Los que no han creído en Cristo Jesús, los que no le reconocen como su Salvador, como Hijo de Dios, y los que no se han bautizado, pues ellos no se presentan ante el tribunal de Cristo, ellos se presentan ante el tribunal de Padre. Y el tribunal de Padre, ese tribunal es más fuerte. Los hijos de Dios, los que hemos creído en Él y nos bautizamos y hemos creído en Él, tenemos atenuantes, porque el tribunal de Cristo es más atenuante para nosotros. Entonces todos nos vamos a comparecer ante Él para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú hiciste cosas buenas, si tú hiciste cosas malas, el Señor te va a juzgar. Pero déjenme decirle, mis hermanos, así como hay un abogado y está un fiscal, los fiscales, mis hermanos, y hay expedientes. ¿Sí saben que hay expedientes? Y está anotado todo. Nuestro Señor, nuestro Padre tiene ángeles mensajeros, ángeles escribas. Así como en esta tierra hay escribas y hay gente que apunta todo, pues también está escrito todas las cosas que hicimos, buenas y malas, y están los expedientes. Entonces el fiscal dice, ay, aquí está este pecadillo, y entonces dice, tengo una orden de aprehensión para esta persona porque no se ha puesto al corriente en este artículo, está sido violado, y entonces vamos contra él. Y entonces nuestro Dios, hay leyes, pero cuando un hijo de Dios viola la ley, hay una sanción. Entonces todas las cosas están escritas. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre en orden nuestro expediente, nuestro currículum, mis hermanos. Nuestro currículum, estén ahí todas las cosas, y que si alguna cosa nos equivocamos, Señor, abogado, por favor, pido tu apoyo para que esta violación de mandamiento me sea quitado y se me levante y ya pueda ser libre. ¿Me explico? Entonces todas las cosas están escritas y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Y entonces, mis hermanos, esos expedientes hay que estar al pendiente, y que el Señor traiga a nuestra mente todas las cosas en las cuales nos hemos equivocado. Aparte, mis hermanos, toda violación de mandamiento es contra Dios. Toda violación de mandamiento es contra Dios y contra el hombre. Porque decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecó contra Dios y pecó contra su padre. Entonces todo error que cometemos siempre es delante de Dios y delante del hombre. Entonces tenemos que decir, Señor, perdóname,
Padre, perdóname. Y tenemos que pedir perdón a la persona que lastimamos, a la persona que le hicimos, porque no me digan que no. Cuando hay un pecado, una violación, siempre hay varias personas involucradas. Entonces hay que ponernos a cuentas con quien sea. Amén. Entonces aquí Job decía: enséñame lo que no veo. Si he obrado mal, no lo veré, no lo volveré a hacer. Entonces Job dice su palabra que era un varón pues que se esforzaba mucho y que hacía muchas cosas buenas, pero él decía y se analizaba, dice: enséñame lo que no veo, y si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Y dice el Salmo 19:12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Porque es muy frecuente, mis hermanos, que no nos demos cuenta de los errores, de los pecados, de los desaciertos por ignorancia, porque nadie nos ha explicado, porque no sabíamos. Pero todo está ahí puesto en expediente. Si fuimos con el hechicero, si fuimos con Chonita a cuando leyeran las cartas, aún antes de que conociéramos al Señor, tenemos que pedir perdón, porque ahí está puesto en el expediente que tú fuiste con hechiceros. Y cuando alguien va con hechicero, eres catalogado como hechicero. No solamente la persona que hace la hechicería, cuando uno va, uno se hace copartícipe. Entonces la persona que consulta cartas, que va a hechicería, que hiciste cosas para que tu esposo te amara, entonces el Señor te toma como hechicero. Y dice la palabra de Dios que en la ley decía que el hechicero tenía que morir. Entonces hay una acusación de muerte. Entonces esas cosas, esos detalles que se hicieron antes, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone para que seamos absueltos de todas esas acusaciones, porque si no, no somos prosperados. No hay prosperidad en nuestra carne, ni en nuestra alma, ni en nuestro espíritu, y es importante que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando uno no ve las cosas, ¿saben qué hace el enemigo? ¿Quién pone vendas en los ojos? El enemigo se las pone. El enemigo nos pone vendas en nuestros ojos para que no veamos, nos distrae para que no veamos las cosas. Pero es tan vil que él hace que no veas tu pecado. Lo único que él hace que tú veas es lo delicioso del pecado, porque el pecado no es feo, si no nadie pecaría. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera feo el pecado, nadie pecaríamos, hermanos. El Señor, entonces, el enemigo hace taparte, que no te des cuenta de que tú estás cometiendo pecado, pero te hace ver que qué delicioso y cómo estás disfrutando el pecado, para que lo sigas haciendo, para que sigas cometiendo los errores. Entonces, que el Señor abra nuestros ojos, mis hermanos, que el Señor abra nuestros ojos para poder ver que estamos equivocados y en qué cosa tenemos que enmendar nuestras vidas. Dice aquí Mateo 5:27: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Antiguamente, mis hermanos, en la ley decía que cuando una mujer era sorprendida, solamente, tanto varón como mujer, que veían y que eran sorprendidos que había cometido adulterio, solamente se le apedreaba y se le mataba, porque la sanción era muerte. Eran lapidados, se les aventaba piedras hasta que el hombre y la mujer moría. Pero Cristo Jesús viene a añadir esto y a poner esto. Entonces dice ahora, habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio, porque la ley decía así. Pero yo os digo que todo aquel que mira una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Con esta cita podemos comprobar que hay pecados visibles y hay pecados que no se ven, porque ¿quién puede saber si un hombre desea y en su pensamiento está pensando tener a la mujer, o cómo hablarle, o cómo acercarse a ella? Y cuando dice mujer, no solamente las mujeres, el hombre. Hay mujeres que codician a hombres. Ay, este sí me gusta, está mejor que mi esposo, este sí es bien proveedor. Es para la mujer
y es para el varón. Es para todos. Porque no solamente la mujer codicia a la mujer y codicia el hombre. Pero ¿quién se entera? Solamente el padre. Puede ser que esa mujer nunca se enteró que fue codiciada. Pero aquí hay algún detalle importante. Si yo traigo minifalda y si yo traigo escote, ¿qué voy a propiciar? ¿Qué estoy propiciando, mis hermanas? Que el hombre peque y que me codicien. Por eso Pablo manda en las cartas y dice: la mujer vístase recatadamente, ¿verdad? No se enojen, mis hermanas. El cuerpo de la mujer solamente lo tiene que ver el esposo. No es necesario ponerse minifalda. Y no se enojen, porque esto es para edificación nuestra. Esto es para edificación nuestra, mis hermanas. Entonces, ¿quién se dio cuenta que el hombre o que la mujer cometió adulterio? Son pecados que no se ven. Y tú la codiciaste, pero dijiste: no lo puedo hacer. Tengo una familia, perdería mucho, no me conviene, me aguanto. Pero no lo confesaste. No lo confesaste. Dice: el que comete pecado, dice la palabra de Dios, en la cita de Proverbios, ¿verdad? Porque aquí está: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Tú codiciaste a una mujer, o la mujer codició a un hombre, el pecado se cometió, pero dijiste: no. Se aparta el hombre y se aparta la mujer, no avanza. Entonces, la misericordia del Señor es sobre la persona, es prosperada porque se apartó del pecado. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Lo cubrió. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, 160: la suma de tus palabras es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Cada una de tus justas ordenanzas es una ordenanza: confiesa tu pecado, aparta para que alcances misericordia. Es una ley eterna que no podemos solamente apartarnos, tiene que haber la confesión, porque es la suma. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. No importa si te apartaste, qué bueno que no consumaste, porque entonces hay otro pasaje donde dice: transgresión, pecado, iniquidad. Pero ahorita estamos: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Qué bueno que no cometiste el acto, solamente violaste el mandamiento, transgrediste en tu corazón, ¿verdad? Transgrediste, pero ya no lo hiciste. Pero tiene que ser las dos cosas: se confiesa el pecado, se aparta para que la misericordia del Señor llegue a nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo puedo, un reloj precioso, de esos hermosos que hay hoy en día, lo puedo ver ahí, digo: híjole, yo nunca he tenido uno de esos, pero está precioso, y mi hermana ya se fue para allá, y entonces estoy así, ¿cómo le haré para que se siga distrayendo por allá? Y luego tapo esto, híjole, ¿lo haré o no lo haré? No, mejor no, ni modo, me quedo con las ganas del reloj. Pero lo codicié el reloj. Entonces hay una violación de mandamiento. Gracias a Dios no me lo embolsé, ¿verdad? Gracias a Dios no me lo embolsé. Pero en mi corazón hubo un pecado. ¿Quién se enteró? Solamente mi papá. Y fue apuntado en el expediente: ella tiene codicia, ella anhela cosas que no le pertenecen. Entonces tengo que decir: Señor, perdóname. Tengo abogado: perdóname, papá, perdóname. Necesito quitar la codicia de mi corazón. No es porque necesite un reloj, es porque la codicia está operando en mi corazón.
Y yo tengo que identificar. Ahora, yo estoy poniendo este ejemplo, pero si en mi corazón hay enojo con mi hermano, hay pleito con mi hermano en Cristo, y a mí se me olvidó que yo tengo en mi corazón pleito, y yo peleé mucho con mi suegra, y ya ni los visito porque pues no tengo buen récord, no tengo buena relación con ellos, pero ahora estoy aquí en la iglesia, ya me aparté, ya no, pero ¿qué tengo que hacer? Ir a ponerme a cuentas porque pequé delante de Dios y delante de mis suegros o de mi vecino o de mi hermano en Cristo. Bendito el Señor, que aquí todos nos amamos, ¿verdad? Abrácense mis hermanos, abrácense mis hermanitas, abrácense en el con ósculo santo en el nombre, ¿verdad que no tiene nada en contra de sus hermanos? No. Entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo se puede pecar sin darnos cuenta. Se pueden, a lo mejor nunca nos dimos cuenta que tenemos codicia y podemos codiciar muchas cosas. Podemos guardar coraje, enojo, amargura y hacer muchas cosas dentro de nuestro corazón. ¿Quién las vio? Nadie. Entonces hay pecados visibles y hay pecados invisibles, pero sigue siendo pecado y está escrito en el expediente. Si yo peleé mucho con mi esposo, si yo lo lastimé, si yo lo golpeé, si lo ofendí, o el esposo golpeó a la esposa y le dijo muchas groserías, pero fue hace tiempo, ¿verdad? Pero no importa, está en el expediente. ¿Qué crees? Está escrito en el expediente que le dijiste cosas feas. Sé que no lo engañaste, pero le dijiste cosas feas. Incluso deseaste que se muriera porque era tremendo, porque era más fácil que se muriera y ya deshacerte de él o de ella y conseguir otra Miss Universo, como le pasó a Job, ¿verdad? Job se murió lo que quería, pero lo que no quería no se murió. Quería los hijos, se murió. Quería sus posesiones, se quedó sin posesiones. Pero a Jobita, que lo mortificaba mucho, esa no se murió. Tenemos que amarnos, mis hermanos, y todas las cosas que tenemos en nuestro corazón solamente Dios las sabe. Solamente Dios las sabe. Y nosotros que nos hagamos, examínese cada uno, dice su palabra. Examínese cada uno. ¿No dice así? No examines al vecino, no examines a tu hermano en Cristo, examínese cada uno. Entonces hay pecados visibles y hay pecados invisibles. Hay pecados de omisión y de acción. ¿Qué es un pecado de acción y qué es un pecado de omisión? Un pecado de acción, mis hermanos, es cuando uno hace el pecado deliberadamente. ¿Y cuál viene siendo un pecado de omisión? Cuando el Señor nos está mandando a hacer un mandamiento, un principio, y no lo hacemos, es desobediencia y viene a ser pecado. La palabra de Dios nos dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le hablamos hoy en esta semana al Señor? No me espanten, mis hermanos. ¿O no dice ese texto en sus Biblias así? No dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces hay detalles, vamos a decirle detalles. Le han errado al blanco. Dice que nos amemos unos a otros. Dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Dice: 6 días harás y harás toda tu obra, pero uno es para el Señor. Entonces esos textos nos están diciendo que tenemos que poner al Señor, al Padre bueno, en primer lugar. Y si nosotros no llegamos a la casa a tiempo, a primera hora, entregando todo, estamos pecando. Les tengo que decir, mis hermanos, no me pongan caras sorprendidos, porque al Señor se le da lo primero. Porque lo primero que le damos al Señor es canto, adoración, alabanza. Este tiempo de prédica es para nosotros.
la alabanza, la adoración, la exaltación, la honra, el tributo, nuestros cantos son para el Señor. Entonces lo primero es para el Señor. Y si no venimos a darle lo primero, le estamos dando las obras, y ahí hay un pecado. Y a lo mejor tú no sabes qué es pecado y lo vas a seguir haciendo. Entonces tu alma nunca va a ser prosperada, tu carne nunca va a ser prosperada, tu economía nunca va a ser prosperada, y tampoco tu espíritu va a ser prosperado. ¿Se dan cuenta hasta dónde abarca el desconocer los pecados, el desconocer los mandamientos de Dios? Entonces, no darle al Señor el primer lugar es una violación de mandamiento. No estamos haciendo bien las cosas. Amarás al Señor sobre todas tus cosas y a tu prójimo como tú mismo. Al Señor se le da lo primero, no se le dan las obras, porque el Señor es el Señor, es Dios, es Señor. Hay gente, mis hermanos, mucho gentil, y yo lo veo en los mercados. Le compran a sus dioses unos ramos preciosos, grandototes. Le compran a sus dioses muertos. Y aquí no podemos darle una flor, no podemos llegar temprano, no podemos darle al Señor la excelencia, y estamos pecando, mis hermanos. Le dan unas ofrendas a los ídolos, le compran lo mejor a sus dioses, le hacen unos altares afuera de su casa, les hacen un nicho de azulejo, caros, lámparas, todo, y le hacen unos nichos grandes. Y nosotros no queremos darle un lugar aquí, y estamos pecando. Por eso tenemos que ampliar nuestro conocimiento, que es pecado y que es tener en primer lugar al Señor. Cuando vienen aquí están con el celular y con el celular y con el celular. ¿Qué pasa? Están despreciando la presencia del Señor. No les importa la palabra, no les importa su presencia, les interesa más el celular. Y eso es poner en último lugar al Señor. Y entonces, al hacer eso, mis hermanos, nunca van a ser prosperados, nunca. Yo les tengo que decir estas cosas porque yo quiero que esta iglesia sea próspera en todas las cosas. Si este tiempo es para el Señor, es un tiempo para el Señor, en todas las áreas. Llegar temprano, amarle, honrarle, postrarnos, dejar el celular, buscar su presencia, porque a eso hemos venido, mis hermanos. Darle todo al Señor en excelencia, porque si uno pone en el último lugar al Señor, jamás vas a ser prosperado, ni la persona, ni su casa, ni sus hijos, ni la familia, nada. Y es triste que siendo hijos de Dios no seamos prosperados, teniendo todos los beneficios en el cual el Señor murió por nosotros, no podamos nosotros disfrutar los beneficios de todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro, porque lo ponemos en último lugar. Y si el Señor dijo, un día es para mí, un día debe de ser para Él, desde nuestro corazón, desde antes prepararnos para ese día. Ese es poner en primer lugar al Señor. Y tenemos que confesar, apartarnos, y entonces la misericordia del Señor se aplica a nuestras vidas. Pero siempre hay que confesar, sea que se vea el pecado o sea que no se vea el pecado, tenemos que confesarle y decir, Señor, ¿qué más cosas no puedo ver? ¿Qué otro pecado hice y que no me acuerdo? Estudiando este tema, mis hermanos, yo decía, Señor, es cierto, yo pequé cuando tenía 15 años, cuando tenía 18, constantemente uno falla, pero piensa uno que porque pasó hace mucho tiempo ya. No, el pecado es contra Dios y contra el hermano. Entonces tiene que decir, Señor, perdóname, Padre, perdóname, pero también me pongo a cuentas con mis hermanos, porque si yo tomo estos elementos sin ponerme a cuentas, viene debilidad, viene enfermedad y viene muerte, literal y espiritual.
Y entonces uno dice, ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Por qué no soy prosperado? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué mi economía no prospera? ¿Por qué no sano si tu palabra dice que por tus llagas soy curado? ¿Por qué estoy enferma? No todas las enfermedades, muchas enfermedades son por causa del pecado, muchas enfermedades, pero también hay enfermedades por negligencia de uno. Dice aquí en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras y quién eres. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le está hablando este pasaje? Le está hablando a la iglesia. Entonces, este pecado no se ve mucho, pero sí se hace evidente. Es el pecado de la tibieza. Hay pecado de tibieza. Somos medios cristianoides. Y el Señor quiere que demos todo. Ahorita, hoy en día, mis hermanos, hay tantas iglesias con tantas enseñanzas mezcladas, y mezclan una cosa y mezclan otra cosa. Estábamos viendo acerca de la marcha gay que hubo, la marcha, ¿cómo le decían? La marcha del orgullo del LGTB. Salió una iglesia de ahí, una iglesia de cristianos con homosexuales, y están adorando, están alabando, están cantando los cantos que estamos cantando nosotros. No tenemos nada en contra de ellos, pero cuando a uno viene la salvación, uno deja de pecar. Debe uno de dejar de pecar, no continuar con el mismo pecado. Y ahorita están muchas iglesias así, y así viene la formación para muchas iglesias que aprueban el pecado. Tenemos que pedir perdón a Dios, apartarnos del pecado, para que la misericordia del Señor venga a nuestras vidas. Entonces, la tibieza es un pecado. Si yo no me consagro al Señor al 100%, estoy siendo tibio. Si vengo a la iglesia cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, si no leo su palabra, si no busco su presencia, si no me meto en oración, estoy pecando. Y estoy entonces en un estado de tibieza. Y eso es un pecado que no se entiende. Dicen, no, pues aquí estoy en mi casa, Dios sabe que estoy poniendo mis cantos, Dios sabe que escucho prédicas, Dios sabe que no me he ido a fornicar. Pero la palabra de Dios establece un orden, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor establece dimensiones espirituales donde uno tiene que estar ahí. Le fue dado al pueblo de Israel, ve y preséntate. Tenía que ir el pueblo de Israel al templo, al tabernáculo, 3 veces al año. Nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor mínimo cada semana, mínimo. Si no, entonces estamos pecando y estamos cometiendo el pecado de tibieza. No se ve, pero sí se hace evidente en las vidas, porque los que no están fuertes espirituales, porque hay debilidad, hay enfermedad, y eso va para muerte. Por eso nosotros tenemos que estar en esta dimensión espiritual donde nosotros tenemos vida, donde está su presencia, donde somos fortalecidos, donde somos transformados, fortalecidos. No podemos dejar de estar en su presencia, porque entonces nos debilitamos, nos enfermamos y morimos. Entonces ese es un pecado, mis hermanos, que no se ve y que muchas veces no se toma en cuenta como pecado. Dice Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras que yo voy allá. Y oró, y tomando consigo a Pedro y a dos de sus hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en angustia. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Este es otro pecado que se comete, mis hermanos. Y van a decir, ¿dónde está el pecado? Pues sí, es un pecado que se comete. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pasó por ese proceso de muerte, preparándose para la muerte, dice que Él estaba en agonía,
porque Él como hombre, mis hermanos, Él fue 100% humano y 100% divino. Él sentía emociones, Él sentía angustia, Él sentía cansancio, agotamiento, todo lo sentía como hombre. Pero Él llamó a sus compañeros y le dijo: vénganse conmigo porque necesito que estén conmigo, necesito que oren. Entonces el pecado está cuando tú pasas por situaciones y dices: yo no les tengo que decir nada, lo que estoy viviendo me tengo que aguantar y el Señor que me ayude. Pero ese es un pecado. ¿Saben por qué, mis hermanos? Hay una filosofía, una doctrina que se llama el estoicismo. Y el estoicismo es una cultura griega en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los que tenían que aguantarse. Ahorita, hoy en día se te dice: tú eres muy machito. Hoy en día se dice eso: tú eres muy machito y aguántate. Y a veces uno dice: ay, no, estoy pasando por esto y me da pena. Pero el Señor Jesucristo estableció la unidad que necesitamos de un hermano a nuestro lado. Llamó a dos. Y cuando nosotros estamos pasando por situaciones, necesitamos a hermanos a nuestro lado. Yo tengo hermanas a mi lado que les digo: hermanas, ayúdenme a orar, tengo esta necesidad. Porque no soy la supermujer ni la mujer maravilla. Si nuestro Señor Jesucristo necesitó de alguien a su lado, ¿nosotros no necesitamos de alguien a nuestro lado? Entonces ese es un pecado, mis hermanos, que no se piensa que es pecado. Pero por eso el Señor Jesucristo estableció la unidad. Y cuando se sentó a comer con sus discípulos, le enseñó la hermandad. Y después que Él ya no estuvo, fue instituida la coinonía, la relación entre hermanos. Y nosotros como hermanos en Cristo tenemos que tener una confraternidad y trabajar unos con otros. Porque, mis hermanos, no somos superhombres. Necesitamos a nuestros hermanos a nuestro lado. Y todos pasamos en este proceso como hombres y mujeres de Dios a situaciones difíciles, y necesitamos el apoyo, el respaldo de alguien que esté orando a tu lado, de alguien que te esté apoyando. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, mis hermanos, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿acaso nosotros somos más fuertes que Él? Díganme, ¿nosotros somos más fuertes que Él? No, mis hermanos, no podemos nosotros soportar todo el dolor, porque nuestro Señor Jesucristo necesitó de hermanos a su lado, porque eran todos hermanos. Él era el hermano mayor, y si el hermano mayor necesitó a sus hermanos, que ya se hayan dormido, eso es otra cuestión, ¿verdad? Ya si se durmieron es otra cuestión, pero Él lo puso como ejemplo. Lo puso como ejemplo. Yo espero que las que están a mi lado no se duerman, ¿verdad? Bendito el Señor, que no se duerman mis hermanas, sino que el Señor las sostenga y las fortaleza, y sigamos adelante. Porque, mis hermanos, esta filosofía es una filosofía griega del mundo, es del mundo. Nosotros necesitamos siempre al cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos a alguien siempre a nuestro lado. Los de alabanza tienen que trabajar en unidad, no en pleito ni contienda. Las exaltadoras tienen que trabajar en unidad, no en pleito ni en contienda. El cuerpo de Cristo, los siervos, tienen que trabajar en unidad, no en pleito ni en contienda. Todos nos necesitamos unos con otros, y debemos de aprender a caminar en unidad, mis hermanos. No somos superhombres, necesitamos. Entonces es un pecado que a veces no se entiende, no se comprende. No, es que ¿para qué les voy a hacer saber mi vida? No entres tanto en detalles si tanta vergüenza te da, ¿verdad? Pero acércate a alguien, a una mujer hermana mayor, o a un hombre hermano mayor, y únanse, porque necesitamos, mis hermanos, los unos de los otros. Amén. Dice aquí en Juan capítulo 5, verso 5, dice aquí: estaba ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años?
¿Es mucho o es poco? Hacía un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, allí supo que estaba ahí hace mucho tiempo en aquella condición. Le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: levanta, toma tu camilla y anda. No quise poner más versos, pero dice, sigue más adelante en el verso 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Mira, has sido sanado, no peques más. ¿Cuántos años tenía de enfermedad? Yo creo que son muchos, ¿verdad? ¿Y por qué fue esa enfermedad? Por pecado. Entonces, hay enfermedades que vienen al cuerpo por pecado, mis hermanos. Por pecado. En la ley, en aquel tiempo, todo el que infringía la ley tenía que ir con el sacerdote, llevar un animalito y ponerse a cuentas delante de Dios. Este hombre no lo hizo. No lo hizo cuando estaba sano. Y cuando llegó su enfermedad, cuando llegó la enfermedad de él, ya no pudo, porque su condición física no le permitió hacerlo. Entonces siempre vamos a necesitar a alguien a nuestro lado, para que nos auxilie. Y vamos a necesitar confesar nuestro pecado. Entonces, por eso él fue al templo y le dijo, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda otra cosa peor. Entonces, mis hermanos, el pecado trae enfermedades a nuestra carne. El pecado trae enfermedades a nuestra carne, aunque también hay enfermedades por negligencia. ¿Cómo sería eso? Si yo como muchos carbohidratos, taquitos, tortas, y empiezan mis arterias a ponerse mal, me va a dar un infarto. Eso no fue por pecado, esa fue por negligencia, que no entendí que tengo que cuidar lo que como. Si yo consumo muchos azúcares, almidones, harinas y todo, y altera el azúcar, y sigo tomando cocas y refrescos y bon y todas las cosas, ese no es un pecado, eso no es una enfermedad, mis hermanos, por pecado, es una enfermedad por negligencia y por decisión mía, porque yo tengo que cuidar mi cuerpo. A veces pasan cosas y tampoco vamos al doctor. Me ha tocado casos en que cuando van al doctor ya está la enfermedad hasta el último y ya no hay nada que hacer. Ya el cáncer ya se regó, ya no hay nada que hacer. Entonces el Señor también ha puesto, mis hermanos, la ciencia para los doctores, los hospitales, para ir a hacerse cada quien sus chequeos. Y si hay algo, nosotros empezar a ver, ¿por qué me está viniendo este malestar? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Es porque hice esto? ¿Es porque está pasando esto? ¿Qué está sucediendo conmigo? Entonces tenemos nosotros que analizar qué cosas están pasando con nosotros. Si es pecado, si es enfermedad porque yo estoy cometiendo pecado, o por negligencia. Pero todo pecado, mis hermanos, tarde que temprano viene la enfermedad. Los pecados producen enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe el cuerpo. ¿Sí saben qué es corromper? ¿Sí saben qué es corromper, mis hermanos? ¿Saben qué es cuando algo se pudre? ¿Sí saben cuando algo se pudre? Se corrompe, se aguzana, se echa a perder. Dice la palabra del Señor: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todos los pecados que el hombre comete son fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y al pecar en contra de nuestro cuerpo, carne humana, mis hermanos, esa carne se corrompe, se echa a perder y vienen las enfermedades. Y después no va a haber medicamento que te cure. Se puede atrasar, porque todo pecado produce enfermedad, corrompe el cuerpo. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el bendito Espíritu Santo de Dios
que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él vivifica nuestra carne mortal. El Espíritu Santo de Dios vivifica nuestra carne mortal. Nos sana, nos transforma, nos fortalece. Pero el pecado pudre, corrompe, produce enfermedad, daña. Yo creo que no hay necesidad que haya débiles, que haya enfermos y que muera. Si el Espíritu de Dios está en mí, su Espíritu de Dios me va a fortalecer y a sanar. Hermanos, no estoy diciendo que somos inmortales. De una cosa tenemos que morir. Hay profetas que murieron de enfermedades. No estoy diciendo que somos inmortales y que ya es la eterna juventud y no. Pero sí tenemos nosotros que cuidar de no corromper nuestra carne. Dice la palabra de Dios que también el guardar rencor y corajes dañan. Y según la ciencia y las estadísticas, mis hermanos, los cánceres son producidos por guardar cosas. Dice aquí el Salmo 32:1, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, ni en cuyo corazón no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en gemir durante todo el día. ¿Sí saben quién escribió este salmo? ¿Quién? Ahí dice, ¿verdad? Bueno, pues este David allí establece el orden que dice transgresión, pecado, iniquidad. Hay 3 niveles de pecado: transgredir, pecado, iniquidad. ¿Qué es transgredir? Aquí está una línea, mis hermanos. Esta línea que está aquí en el piso anuncia algo, ¿verdad que sí? Que hay un espacio especial para algo. Y si alguien que está acá se pasa para este lugar, hay una transgresión, hay una falta. Él sabe que no se debe de pasar para acá y él está transgrediendo. Así es en Cristo. Cuando el Señor nos dice no hagas esto y uno lo hace, es una transgresión. Viene el pecado y la suma de los males, la suma de estar en lo mismo, eso es iniquidad. Y la iniquidad es generacional. No es lo mismo la iniquidad que el pecado. Entonces, mis hermanos, esto lo decía el rey David porque había pecado. Entonces, cuando dice aquí, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumía con gemir todo el día. También habla en otra versión, dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. La palabra de Dios dice que el espíritu está en los huesos. Cuando alguien, mis hermanos, peca y acostumbra por ignorancia, por error, porque no lo sabía, guarda mucho coraje contra los papás, contra el esposo, contra los abuelos, con alguien, con un profesor, con un padrastro, madrastra, quien sea. Guarda muchas cosas en su corazón, va a empezar a tener problemas de huesos. Su espíritu está enfermo, su espíritu está mal. Entonces eso pasa cuando uno acumula cosas dentro de su corazón. Y uno tiene que tener su corazón limpio. El corazón, mis hermanos, no me refiero al músculo, sino es a nuestra alma. Y la alma siempre es problemática. La alma siempre tiene muchos sentimientos. Y mientras no esté en Cristo, no alcanza a entender cosas y no entiende que tiene que desechar, tiene que sacar cosas de su corazón para que ella avance. Si no, su alma no es prosperada. Entonces hay 3 niveles: transgresión, pecado, iniquidad. Y hay una consecuencia cuando se violan los mandamientos. ¿Ok? ¿Sí, mis hermanos? No me hagan ojitos, ¿ok? Dice: aconteció que la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra. Ya sabemos este pasaje, mis hermanos, pero quiero resaltar, porque la palabra de Dios es tan preciosa y es infinita, que nos explica muchas cosas, pero quiero resaltar unos puntos y quiero que estén muy atentos. Dice, es cuando David pecó con Betsabé, ¿ok? Entonces dice aquí: aconteció que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra. Había un tiempo
que los reyes salían a la guerra y él decidió no ir en ese tiempo. Él se fue, él salió. Y entonces él tenía que hacer, había una ley donde decía que los reyes tenían que salir a la guerra. Y ahí él estaba violando, él estaba transgrediendo el mandamiento. Cuando uno transgrede se expone a muchas cosas. Entonces aquí el rey David se empezó a exponer, empezó a transgredir ese mandamiento que había sido dado para él. Él solamente mandó a sus guerreros y él se quedó a descansar y a dormir. Y dice aquí, y David envió a Joab. Joab, mis hermanos, era el comandante en jefe del ejército del rey David, y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice, un día al atardecer se levantó David de la cama. A otras versiones dice, se levantó al atardecer, que decía que la agarraba larga, que dormía muchas horas. Se levantó de la cama y paseaba por la azotea en el palacio real, y cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, David mandó que averiguase quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, la hija de Eliam y esposa de Urías. Urías, mis hermanos, Urías hitita era uno de sus guerreros, de sus fieles, de los que estaban a su lado. O sea, él sabía que era una mujer que era casada. Dice, y se acostó con ella, y después lo cual ella volvió a su casa. Entonces quiere decir que ella transgredió, David transgredió el mandamiento, y al transgredir fue expuesta a que él mandara a sus siervos a traer a la mujer. Y entonces peca con ella. La mujer llega a su casa y dice que se lava de sus inmundicias. Pero resulta de que ese pecado hubo consecuencias. Siempre que hay una violación, siempre que alguien se va a fornicar, no va a quedar así, va a haber una consecuencia. Aquí ella quedó embarazada y ese producto fue del pecado. Es importante analizar en qué condición nuestros hijos fueron concebidos, si en fornicación, si en adulterio, si en drogas. Hoy lo platicábamos arriba en una enseñanza que tuvimos, en qué condición fueron engendrados nuestros hijos, porque esa semilla sigue. En qué condición, si mi hijo fue engendrado en fornicación, en adulterio, en drogas, en enojo, en contienda, porque esa semilla continúa. Y entonces, mis hermanos, dice más adelante que ella quedó embarazada. Dice el verso 15, y en la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla, mas reñida retiraos de él, para que sea herido y muera. Ya conocemos esta historia, pero quiero resaltar esto, mis hermanos. David, al darse cuenta, planeó, maquinaba, buscaba, mis hermanos, buscaba cómo, bueno, pues ahorita voy a mandar al esposo para que venga y esté con ella, entonces ya me lavo las manos, ¿verdad? Ya no vas a ver que yo antes estuve con ella, sino que, bueno, ya que sea hijo del esposo y no hijo mío. Y a veces pasa así, hay esposas que salen embarazadas y resulta de que no es del papá. Pero son pecados que no se dicen por vergüenza, ¿verdad? Pero las estadísticas, mis hermanos, es un nivel muy alto de que a veces se dan cuenta hasta la tercera generación, cuando el nieto sale con cabello chino y dicen, ¿por qué salió de cabello chino? Y checando el ADN se dan cuenta que ese hijo no era del papá, sino era de otra persona. A veces se ocultó, pero tarde que temprano salen las cosas. Entonces todo hijo que es engendrado, debemos de analizar en qué condición fueron nuestros hijos engendrados, para ponernos a cuentas delante de Dios. No, esto no es para evidenciar, esto no es para incomodar, es para ponernos en el orden de Dios y que Dios obre en nuestras familias, Dios obre en nuestras casas. Esto no es para lastimar, para herir, para poner en vergüenza, no, mis hermanos, porque no hay nadie que la libremos. Todos pecamos de una u otra manera, pecados de acción, pecados de omisión, pecados que se ven, pecados que no se ven. No hay nadie, pero los estamos exponiendo para que nos pongamos a cuentas delante de Dios y podamos gozar de los beneficios. Y entonces David ya no hallaba la manera en que poder cómo
cubrir ese pecado, y como no hay manera de cubrir ese pecado, entonces manda a matar al esposo. Y dice más adelante en 2 de Samuel 2:1, es la misma historia, pero sigue avanzando. Dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Y le narra y le empieza a decir que este tenía muchas ovejitas y el otro no, y la ovejita del que tenía muchas le quitó la ovejita al otro y se la cocinó a un amigo, y le dice muchas cosas. Se le está explicando al rey David esta situación, porque los reyes, una de las responsabilidades que tenían los reyes era solucionar los problemas del pueblo. Y le expone este caso el profeta Natán, que lo envió nuestro Dios a darle ese mensaje. Y entonces él, le dice en el verso 5, dice: y se encendió en ira David en gran manera contra aquel hombre, que dijo Natán, dice: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, porque pues tuviste en poco la palabra del Señor. Entonces cuando el profeta Natán le empieza a decir: ¿sabes qué? Ese hombre que hizo eso eres tú. Tú fuiste el que, tú tenías muchas corderitas, tú tenías muchas mujeres, y tú le quitaste la mujer a tu amigo, tú le quitaste la mujer y no tuviste temor de Dios. El Señor te dio todas las cosas y tú no tuviste temor. Y entonces le dice: ese hombre eres tú. Dice: ¿por qué pues no tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de los ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste a cuchillo por los hijos de Amón. Ya conocemos esta historia, mis hermanos, solamente estoy poniendo los versos, pero quiero que analicemos, mis hermanos, cuánto tiempo ya había pasado. Él tomó a la mujer se regresó, planeó, mató al esposo, ¿verdad? Después de que murió el esposo, él trae a la mujer a su casa, se casa con ella, vive con ella, y después pasa el tiempo. ¿Al cuánto tiempo habrá llegado Natán? Muere su hijo, porque todo hay consecuencias. Hay una consecuencia, y la consecuencia de ese pecado, aparte de que hubo más consecuencias, fue la muerte de ese hijo que fue engendrado. Entonces, ¿cuánto tiempo ya había pasado? ¿Hay dudas? ¿Cuánto tiempo había pasado, mis hermanos? Pues mínimo más de un año, ¿no? El embarazo de ella, nació el bebé, murió. Y entonces el rey David dijo: no se dio cuenta mi señor, yo sigo siendo rey. El bebé se murió el esposo, no pasó nada, yo sigo siendo el rey, ya tengo a la mujer que me gusta, no ha pasado nada. Pero estaba escrito en el expediente lo que hizo, cada cosa, cómo transgredió la ley. Cuando en lugar de ir a la guerra se quedó en casa, transgredió la ley, entró la codicia, planeó, maquinó, hizo muchas cosas. Pero imagínense cómo él maquinó, cómo planeó, cómo le dijo todas las cosas para poder solucionar ese problema. ¿Era el rey David un hombre de estrategias? ¿Era un hombre tonto? Era un hombre de estrategias, de guerra, que sabía cómo hacer, cómo planeó en dónde poner a Urías y todas las cosas que le dijo. Cómo la maquinación del corazón es tremenda. Voy a poner un ejemplo, mis hermanos. Que el Señor guarde mi vida. Que yo le diga a mi hermanita y a mi hermana: ¿sabes qué? Hay una hermana que ya me desesperó, no hace caso, no obedece. Te vas a juntar con ella, contrata un Uber y entre las dos se van, la dejan allá, la golpean y que la exterminen, porque no entiende. Yo le dije de una manera, crea muchos problemas en la iglesia, hace lo que quiere.
Mejor llévala a las orillas del municipio, contrata tú contratas el Uber, se van a tales horas, el fin de mes, lo hacen. ¿Por qué no entiende? Ya le dije y no entiende y no obedece. Y aquí me está creando muchos problemas. ¿Yo estoy pecando? ¿Sí? Sí. Estoy planeando, estoy maquinando, pero hay otra cosa que quiero añadir. Hay otra cosa que quiero resaltar y ustedes quiero que me digan. Yo estoy haciendo que pequen otros, porque te estoy haciendo cómplice de mi pecado. En la ley decía que se tenía que hacer evidente las cosas. Y aquí dice que el rey David involucró a Joab, involucró a los mensajeros cuando decían ve y pregunta cómo está la mujer, ¿verdad? Porque ellos se enteraron. A los que trajeron a la mujer para acostarse con ella fueron involucrados. Cuando la regresaron, cuando trajeron, cuando ella regresa y la trae para hacerla su mujer. Cuando le dice a los guerreros, ¿sabes qué? Vayan, mandó cartas a decirle a Joab y a otros, lo llevan a Urías hasta las orillas y ahí lo dejan. Todos se enteraron las cosas. Ellos tuvieron que llevar hasta Urías, hasta el frente de batalla, y de determinado momento tenían la indicación de que tenían que retirarse para que él muriera. ¿Sí o no? ¿Cuántos involucrados hubo? 1, 2, 3, muchos, hermanos, muchos. ¿Hay consecuencias? ¿Qué tienes que decir tú? Si yo te estoy contratando para el Uber, ¿y qué tienes que decir tú si te estoy contratando para que contrates al que va a golpear y va a matar a esta hermanita? Lo que usted me diga, a sus órdenes, inmediatamente cumplo esa misión. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Es fácil? Hay trabajos de gobierno que se prestan para robar. Hay trabajos de gobierno y hay trabajos, aunque no sean de gobierno, cuando son de construcción y hay materiales robados. A muchas casas llegan gente vendiendo pintura robada de camiones, ropas robadas. Te la vendo porque es una super promoción. Refacciones robadas. ¿Es pecado o no es pecado? A lo mejor cuando lo compraste no sabía que era pecado. ¿Y por qué la iglesia no es prosperada? Uno involucra, uno hace que peque el pueblo, uno se hace copartícipe. ¿Se acuerdan de la familia de Coré? Los de Coré eran levitas al servicio de Dios, pero pecaron en contra de Moisés. ¿Qué les pasó a sus familias? Dice la palabra del Señor que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Los que pecaron fueron los esposos, pero los que murieron fueron las esposas, los esposos, las esposas, los hijos, los animales que tenían y todo cuanto tenía. Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Hasta dónde avanza el pecado de uno? ¿Hasta dónde involucra uno a la familia en el pecado? ¿Se dan cuenta qué amplio es el pecado? Y todo está cuando uno tan fácilmente transgrede uno, apenas, pero ya al estar fuera de esa dimensión empieza la maquinación y viene a pecado y viene iniquidad, que esa sea nuestros hijos. Y es tan grande, mis hermanos, tan amplio lo del pecado, que todo se nos hace fácil. Dice en Levítico 5, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto
o sabe y no lo declara, será culpable. Lo repito porque no me están entendiendo. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, ¿qué dice? Será culpable. Y cuando uno no dice las cosas, uno se hace partícipe. Entonces, si yo le dije a mi hermana que contrate a alguien para matar a alguien, y ahí le dije que también a ella la contrate para buscar el Uber, y entre todas la llevan y para que, porque está creando muchos problemas, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿A cuál persona? No. ¿Qué le vas a decir? Ponte abusada para que no te maten. No. ¿Qué vas a hacer? ¿No qué? No es bueno. ¿Qué vas a decir? ¿Qué hacía Juan el Bautista? A ver, mis hermanos, los que saben palabra, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué dice la palabra? Tienen que responder conforme a la palabra. Si yo los contrato a ustedes, ¿qué van a hacer? No, pues no sé. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué decía Juan el Bautista? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. ¿Qué me tienen que decir a mí? Está pecando. No puede hacer eso. Tiene que tener amor. Tiene que vivir una vida recta. Lo tienen que hacer. Porque si me equivoco, ¿qué? ¿No todos van a morir? Si me equivoco, ¿no van a sufrir ustedes las consecuencias? ¿Me tienen que decir o no me tienen que decir? Sí me tienen que decir. ¿Acaso el rey David no se equivocó? ¿Acaso Salomón no se equivocó? Siendo sabio, me tienen que decir. La palabra de Dios dice esto. Juan el Bautista perdió la vida, pero cumplió con su propósito. ¿Qué es mejor? ¿Coachar el pecado o tener su expediente limpio delante de Dios? No importa quién te pida las cosas. Si tu esposo te está pidiendo cosas ilícitas, ¿qué vas a hacer? No, pues es que es mi esposo y me han dicho que tengo que obedecerle. ¿Sí? Tenemos una conciencia, mis hermanas. Tenemos una conciencia, varones. Y a todas las cosas nos va a pedir juicio delante de Dios. Porque es necesario que todo el hombre comparezca ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú fornicaste, vas a sufrir tu consecuencia, y es mejor que pidas perdón ahorita a que después estés en el hospital. Si uno tiene coraje contra alguien, es mejor ponernos ahorita cuentas y recibir los beneficios de nuestro Señor, porque Él es nuestro abogado. Él es quien nos perdona, y no sufrir las consecuencias de muerte. No importa si me da vergüenza mi pecado, prefiero subir la vergüenza a que después toda mi casa, como Coré, se muera. No importa a quién le tengo que decir su pecado, pero se lo tengo que decir, porque si no me hago copartícipe. En el mundo terrenal se dice: tanto peque que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En el mundo, en el proverbio dice así: si alguien peca, pero lo digo para que me entiendan, porque me ponen carita de sorprendidos, que si alguien sabe que está haciendo pecado, se tiene que decir para alertar, porque después eso se contamina, eso se hace más grande y la iglesia sufre consecuencias. No digan: yo no me quiero meter en problemas. Hagan lo que quieran. Mis hermanos, somos un cuerpo, y si mi pie está lastimado, se tiene que corregir.
se tiene que atender, porque si no después va a ser peor. Voy a empezar a cojear la cadera, mi cuerpo, mis huesos, todo. No somos supermanes, necesitamos de un cuerpo. Si yo estoy pasando por situaciones malas, me tengo que acercar a hermanos para decir: necesito de sus oraciones, necesito de su ayuda. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Él derramó toda su sangre para perdón de pecados. Y en ese mismo perdón de pecados instituye la coinonía, instituye la comunión entre nosotros. Son principios de Santa Cena que tenemos que tener bien claros. Aprovechemos estos beneficios. Pero antes de tomarlos, yo no quiero enfermos, yo no quiero débiles, y yo no quiero que muera nadie. Yo tengo que ponerme a cuentas delante de Dios, y no hay nadie que la libre. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos perdone, porque el expediente, mis hermanos, a veces creo que está un poquito larguito, ¿sí? Y que ese expediente que se levantó en contra de nosotros y que el fiscal nos está molestando, vámonos con el abogado. He pecado delante de Dios y delante de los hombres. Si tú tienes alguna diferencia con algún hermano en Cristo, con alguna hermana en Cristo, con tu suegra, con quien sea, pongámonos a cuentas, pidamos perdón.